Fue humillada, entregada como si fuera una pertenencia sin dueño, como si su valor se midiera por la vergüenza que otros querían esconder. La miraron sin verla, tomaron decisiones sobre su vida sin preguntarle nada. La vistieron con ropa que no eligió, le prepararon un camino que no deseaba, y con la misma frialdad con la que se cierra una puerta, la enviaron lejos, como quien se deshace de un error. Quienes prometieron protegerla, la traicionaron. Aquellos que, por la sangre o la palabra, debieron ser su escudo, fueron los primeros en rendir. Clara, con apenas 17 años, sintió como el mundo se encogía a su alrededor. Ya no era hija, ni niña, ni dueña de sí misma. Era la que fue dada. La que fue callada. La que nadie recordaría. Y sin embargo, y aquí comienza lo que nadie imaginó, en ese abandono, en medio de una casa fría y de un hombre que parecía invisible ante el pueblo, ella no se quebró. No del todo. Porque en algún rincón silencioso de su alma, donde ni siquiera el miedo podía entrar, algo se mantuvo vivo. Algo pequeño, pero invencible. Una chispa. Con el paso de los días, esa chispa creció. No con fuerza bruta ni con rebelión estridente, sino con la quietud de quien observa, con la dignidad de quien aprende a levantarse en silencio. Clara descubriría, sin buscarlo, que dentro de sí llevaba una fuerza que nadie le enseñó, que no heredó, que no pidió, pero que siempre estuvo ahí. Esa fuerza se iría revelando lentamente, como la aurora que no necesita permiso para surgir. Y con ella, una historia que merece ser contada no por ser perfecta, sino por ser profundamente humana. Hoy, quiero llevarte a ese rincón olvidado de América Latina. Un lugar entre montañas, caminos de tierra y rostros endurecidos por el tiempo. Allí, donde las palabras pesan y los silencios lo dicen todo, una joven marcada por la tragedia encontró su voz, su valor y su destino. Esta no es simplemente una historia de dolor. Es una historia de renacimiento. De cómo una mujer, entregada como desecho, se convirtió en semilla. Y quizá, al escucharla, descubras que tú también has renacido alguna vez, o que aún estás a tiempo de hacerlo. El pueblo no tenía nombre en los mapas. Solo los que vivían allí sabían cómo llegar, y muchos de los que se iban, no volvían nunca. Era un lugar suspendido en el tiempo, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas como si todavía estuviéramos en el siglo anterior, y donde las mujeres hablaban en voz baja, por costumbre, por miedo o por resignación. Allí llegó Clara, en una carreta de madera, con el vestido que su madre le eligió y la mirada vacía. El sol caía fuerte sobre la tierra seca, y el polvo parecía querer tragarla antes de que pusiera un pie en su nuevo hogar. Nadie la esperaba con alegría. Nadie celebró su llegada. Solo un silencio denso, como el aire antes de la tormenta, le dio la bienvenida. La casa era vieja, de esas que crujen por dentro. Tenía una galería sin flores, ventanas cerradas con clavos y una chimenea que ya no se usaba. Frente a la puerta, de pie y con la mirada clavada en el suelo, estaba don Mateo. Don Mateo no era joven. No era amable, ni cálido. No al menos en apariencia. Era un hombre que había visto demasiadas cosas y que ya no hablaba si no era necesario. Había combatido en una guerra que el pueblo apenas recordaba, y había vuelto con la piel endurecida y los ojos llenos de fantasmas. Se decía que vivía solo desde hacía años, que nunca superó la muerte de su esposa, y que aceptó el arreglo con Clara más por obligación que por deseo. Nadie entendía por qué alguien como él quería empezar de nuevo con una muchacha que no conocía, ni por qué los padres de Clara aceptaron tan fácilmente entregar a su hija. Pero en aquel entonces, las respuestas no importaban. Solo los acuerdos. Clara lo saludó bajando la cabeza. No supo si debía extender la mano o esperar instrucciones. Él no dijo nada. Solo asintió y se hizo a un lado para que entrara en la casa. Y así comenzó su nueva vida, sin palabras, sin promesas, sin una sola certeza. Durante los primeros días, Clara se movía como una sombra. Barría, cocinaba, lavaba ropa con agua fría en el río. Mateo casi no hablaba con ella. Solo comían en silencio, sentados en lados opuestos de una mesa larga y vieja, donde los cubiertos hacían más ruido que sus voces. Pero en ese silencio había algo más que distancia. Había respeto. Un respeto incómodo, sí, pero intacto. Mateo nunca la tocó. Nunca la forzó. No como muchos temían. Solo la observaba de reojo, como si él estuviera intentando entender qué hacer con esa nueva presencia en su vida. Y entonces, una tarde cualquiera,
Ocurrió algo que marcaría el primer quiebre en la rutina. Mateo le dejó un cuaderno sobre la mesa. Sin decir palabra. Clara lo miró sin entender. En la primera página, había un nombre escrito con una caligrafía temblorosa, su propio nombre. ¿Sabes leer?, preguntó él, por primera vez en días. Ella negó con la cabeza. Mateo se sentó frente a ella y abrió el cuaderno. Entonces empezaremos por la A. Y así, en medio del silencio, nació algo nuevo. Algo que no se parecía al amor, ni a la amistad, pero que era más valioso que ambos, una oportunidad. Al principio, Clara no entendía por qué él se tomaba ese trabajo. Enseñarle a leer. A ella. Una muchacha que hasta entonces solo sabía lo necesario para sobrevivir, cocinar, obedecer, callar. Lo demás le parecía lujo para otras vidas, no para la suya. Mateo no explicaba nada. Solo ponía el cuaderno sobre la mesa cada tarde, después de terminar su faena en el campo. Se sentaba frente a ella, con los codos sobre la madera gastada, y con paciencia inesperada, dibujaba letras en una hoja en blanco. Ella repetía, torpe al principio, con manos temblorosas y una voz que apenas salía. La A, la E, la M. Letras sueltas, sonidos truncos. Pero día tras día, letra tras letra, empezaron a tomar forma en su boca y en su mente. Descubre, quizás por primera vez, que aprender era una forma de volver a respirar. A veces, él la corregía con un gesto. Otras veces, se limitaba a sentir con un leve movimiento de cabeza. Mateo no era dulce. No sabía cómo serlo. Pero tampoco era cruel. Le enseñaba con la seriedad de un hombre que creía en lo que hacía, aunque no supiera explicarlo. Y Clara, sin darse cuenta, comenzaba a cambiar. Las mañanas eran las mismas. Trabajo en el patio, tareas domésticas, caminatas cortas al mercado. Pero había algo distinto en su forma de andar. Ya no bajaba la mirada con la misma frecuencia. Ya no evitaba el reflejo del agua al lavarse el rostro. Empezaba a reconocerse. A verse no como la muchacha entregada, sino como alguien capaz de aprender, de crecer, de tener pensamientos propios. El pueblo la observaba con una mezcla de sorpresa y recelo. Había quienes murmuraban que Clara se había enfriado, que ya no era tan sumisa. Otros decían que don Mateo la estaba educando como si fuera su hija. Pero nadie sabía lo que en realidad ocurría tras esas paredes, un lento y silencioso proceso de reconstrucción. Clara comenzó a escribir su nombre completo. Después, pequeñas frases. Luego, cartas que nunca enviaría. Sentada junto a la ventana, escribía lo que sentía, lo que soñaba, lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. A veces lloraba sin saber por qué. Otras veces reía sola al leer sus propios pensamientos escritos por primera vez. Era como descubrir un idioma que siempre había llevado dentro, pero que nunca nadie le enseñó a hablar. Una tarde, mientras barría la entrada, vio pasar a unas niñas que jugaban con cintas en el cabello. Se detuvo, escoba en mano, y la siguió con la mirada. No las envidió. Pero algo en su pecho se removió. Un recuerdo lejano, una promesa que había quedado enterrada. Pensó, tal vez no sea tarde. Esa noche, en la cena, fue ella quien habló primero. Gracias, dijo, sin levantar la voz. Mateo la miró por unos segundos. No preguntó por qué. No hizo falta. Asintió lentamente y siguió comiendo en silencio. No había necesidad de grandes palabras. A veces, los vínculos más profundos no se gritan, se construyen con pausas, con respeto, con gestos pequeños que dejan huellas duraderas. Y así, entre hojas escritas a mano y silencios compartidos, Clara comenzaba a recuperar algo que creía perdido para siempre, su dignidad. El invierno llegó sin aviso. Las montañas se cubrieron de niebla y las noches se volvieron más largas y silenciosas. En esa época, Clara ya podía leer párrafos enteros sin dificultad. Tenía un cuaderno propio donde escribía sus pensamientos, a veces con torpeza, a veces con una claridad que la sorprendía. Sentía que cada palabra escrita era una piedra colocada en el puente que la unía de nuevo consigo misma. Don Mateo seguía igual en apariencia, pero algo en él también había empezado a ablandarse. Ya no solo la corregía. A veces la escuchaba. Le pedía que leyera en voz alta mientras él fumaba en la galería, o la observaba desde la cocina con una mirada ausente,
como si a través de ella buscara entender algo que se le había perdido hacía mucho tiempo. Y fue una tarde fría, mientras limpiaba el cuarto más alejado de la casa, uno que siempre había estado cerrado con llave, cuando Clara notó que la cerradura estaba mal puesta. No sabía si era un descuido o una invitación silenciosa. Dudó. No tenía permiso. Pero algo la empujó. Empujó lentamente la puerta, que crujió como si llevase años esperando abrirse. Lo que encontró no fue lo que esperaba. Ni fantasmas, ni armas, ni secretos oscuros. Solo un cuarto cubierto de polvo, con una sola ventana cubierta por una cortina que colgaba vencida. Y en el centro, un pequeño escritorio lleno de papeles. Cartas. Decenas de ellas. Apiladas, ordenadas por fecha, algunas sin abrir, otras cuidadosamente dobladas. Clara se acercó despacio. La tinta estaba un poco desvanecida, pero aún legible. Tomó una al azar. María, mi querida María, decía el encabezado. Clara no conocía ese nombre. Siguió leyendo. En esa primera carta, Mateo hablaba con una ternura desconocida. Le pedía perdón. Le contaba cómo habían sido sus días desde que ella se había ido. Le decía que el mundo le pesaba sin ella, que la casa estaba vacía, que el aire ya no olía a pan ni a romero. Cada carta era un trozo de alma. Hablaba de su soledad, de sus errores, de las guerras que lo habían cambiado, del miedo a envejecer sin redención. Algunas cartas eran rabiosas, otras dulces. Todas tenían un hilo en común: amor no resuelto, culpa, memoria. Clara sintió un nudo en el pecho. Había juzgado a Mateo en silencio durante meses. Lo había imaginado frío, castigador, endurecido por decisión. Pero esas cartas mostraban a otro hombre. Uno herido, uno que había amado, perdido y nunca sanado. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y leyó varias más. En una, hablaba de Clara. Decía: hoy llegó la niña. Parece hecha de aire, como si estuviera a punto de desaparecer. No sé por qué acepté esto. Tal vez porque me cansé de estar solo. Tal vez porque quiero hacer algo bien, al menos una vez. Clara cerró la carta. Se quedó largo rato en silencio. Miraba las paredes sin verlas. Algo dentro de ella había cambiado. Ya no podía mirar a Mateo igual. No después de leer sus palabras. No después de escuchar su dolor sin oír su voz. Esa noche, durante la cena, no pudo ocultar la confusión en sus ojos. Mateo lo notó. Dejó los cubiertos sobre el plato. «Entraste, ¿verdad?», preguntó sin tono de reproche. Ella asintió, temerosa. Él no dijo nada por unos segundos. Luego agregó: «Nunca supe cómo despedirme de ella. Así que le seguí escribiendo, como si aún me oyera». Clara no respondió. Pero algo en su mirada le hizo saber que lo comprendía. Que no era necesario disculparse. En ese instante, sin proponérselo, Clara y Mateo se encontraron como iguales. No como víctima y protector, ni como jóvenes y viejos, ni como opuestos obligados a convivir. Se encontraron como dos almas rotas que, por esas extrañas vueltas de la vida, habían sido puestas una frente a la otra para aprender lo que nadie más podría enseñarles. Ella va a leer. Él vuelve a sentir. Y en esa casa solitaria, donde las voces parecían extinguirse antes de pronunciarse, comenzó a nacer algo nuevo. No es amor de novela. No hay felicidad inmediata. Sino un respeto profundo. Un cuidado silencioso. Un pacto no dicho entre dos personas que, cada una a su manera, habían sido olvidadas. Y tú, que estás escuchando esta historia, si algo de esto ha tocado tu corazón, si alguna vez también te sentiste entregado al olvido, suscríbete. Porque aquí, seguimos contando historias que nos devuelven la voz. Después de aquel día, algo invisible pero evidente cambió entre ellos. No fue un cambio brusco, ni acompañado de palabras dulces o gestos teatrales. Fue más bien como cuando el viento cambia de dirección. No lo ves, pero lo sientes. Clara ya no caminaba con la misma cautela por la casa, y Mateo no evitaba su mirada como antes. Había entre los dos una especie de tregua silenciosa, o tal vez algo más hondo, una alianza. Clara empezó a salir al patio con más frecuencia. Descubrió que había tierra buena para sembrar, abandonada por años. Sin preguntar, sin anunciar nada, comenzó a preparar la tierra. Día tras día,
con las uñas llenas de polvo y las manos ásperas, transformó un rincón seco en un pequeño huerto. Mateo la observaba desde la galería mientras se limpiaba el sudor del cuello con un pañuelo viejo. No decía nada, pero cada vez que Clara entraba a la casa, encontraba algo útil cerca de la puerta: una pala más liviana, un sombrero para el sol, una jarra con agua fresca. Gestos que decían: te veo, y esto que haces importa. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Por las mañanas, trabajaban juntos en silencio. Por las tardes, él leía en voz alta mientras ella cosía o escribía en su cuaderno. A veces intercambiaban ideas, historias de juventud, o simplemente compartían el sonido del viento entre los árboles. No necesitaban llenar cada espacio con palabras. Habían aprendido a acompañar sin invadir. Con el tiempo, Clara se ganó un lugar en el mercado del pueblo. Vendía sus tomates, sus cebollas, sus flores. Caminaba hasta allí con la cabeza erguida, la espalda recta, y una expresión serena que confundía a los que aún la recordaban como la pobre muchachita entregada al viejo Mateo. Las mujeres la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunas incluso le pedían consejo, como cuidar las plantas, como evitar que el pan se pusiera duro, como aliviar los dolores de espalda. Clara respondía con humildad, pero por dentro sentía algo nuevo: pertenencia. Una tarde, al volver del mercado, encontró la casa diferente. No por fuera, sino por dentro. Mateo había sacado una vieja máquina de coser del desván y la había dejado en su habitación. No dijo nada. No lo comentó en la cena. Solo la dejó allí, como un regalo sin moño, como un reconocimiento tácito de que Clara ya no era una invitada, ni una carga. Era parte de ese hogar. Esa noche, mientras cosía un paño de cocina, Clara lo miró a la distancia. Pensó en Clara que llegó a esa casa, temblorosa, muda, rota. Y pensó en la mujer que era ahora. Seguía teniendo heridas, claro, pero ahora también tenía herramientas. Y no solo las que usaba para sembrar o para escribir, sino aquellas invisibles que había cultivado dentro de sí: paciencia, temple, dignidad. Mateo, sin mirarla, dijo en voz baja: no te rescato yo, Clara, tú me estás rescatando a mí. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza, con una sonrisa apenas dibujada, mientras las manos seguían moviéndose sobre la tela. En esa casa callada, entre dos personas que no se buscaron pero que se encontraron, algo parecido al afecto, profundo, auténtico, libre de pretensiones, empezaba a echar raíces. Y aunque todavía quedaba mucho por descubrir, una certeza empezaba a florecer: Clara no era la misma. Y ya no volvería a hacerlo. La vida, a veces, tiene un modo de recordarnos lo frágil que es todo lo que construimos. Aquel invierno, cuando el frío calaba hasta los huesos y el viento parecía cantar una canción triste entre las ramas desnudas, don Mateo enfermó. No fue un mal súbito ni una tormenta que sorprendiera a todos. Fue algo lento, como una sombra que se extiende sin que uno se dé cuenta hasta que ya cubre todo. La tos, que al principio parecía un simple resfriado, se volvió constante, seca y dolorosa. La piel se le volvió pálida, los ojos hundidos. Clara se convirtió en su cuidadora, aunque ya no era la muchacha asustada que llegó meses atrás. Sabía cómo hablarle sin molestar, cómo traerle la medicina que él aceptaba sin quejas, cómo ofrecerle la compañía sin palabras que él necesitaba. Los días se llenaron de un silencio distinto. Ya no era el silencio del distanciamiento o la timidez, sino el silencio del acompañamiento profundo, de estar presente cuando las fuerzas faltan. Una noche, mientras el fuego de la chimenea hacía bailar sombras en las paredes, Mateo la miró fijamente, con la voz entrecortada. Clara, dijo, tú me devolviste algo que creí perdido para siempre. Me enseñaste que el amor no siempre es lo que imaginamos. Que a veces, es simplemente estar ahí, sin pedir nada a cambio. Ella no pudo contener las lágrimas. Nunca había escuchado palabras tan sinceras y, al mismo tiempo, tan difíciles. Se inclinó hacia él, tomó su mano, que estaba fría y débil. No fue solo yo, respondió. Tú también me enseñaste a ser fuerte. Las semanas siguientes fueron una mezcla de cuidado, esperanza y resignación. El pueblo entero comenzó a notar que don Mateo ya no podía salir al campo, y que Clara era quien mantenía viva la pequeña vida que habían levantado juntos. Cuando llegó la última noche, Mateo pidió que la llevaran a la galería, el lugar donde tantas veces habían compartido silencios y lecturas. La luna llena iluminaba el cielo, y el aire frío traía consigo un perfume a tierra mojada.
Allí, con la voz débil pero firme, le entregó un cuaderno, el mismo que había usado para enseñarle a leer. «Esto es para ti», dijo. «Para que sigas escribiendo, para que no olvides que tu fuerza está en tus palabras». Clara tomó el cuaderno con ambas manos, sintiendo el peso de esa herencia silenciosa. Sabía que a partir de ese momento, su vida sería distinta. Que aquel hombre olvidado, al que nadie había prestado atención, había sido el puente para que ella encontrara su propia luz. Al día siguiente, el pueblo despertó con la noticia. Don Mateo había partido. Pero Clara no estaba sola. Tenía el cuaderno, el huerto, y una fuerza interior que nadie podría arrebatarle. En ese momento, entendió que la verdadera fortaleza no viene de evitar el dolor, sino de transformarlo. Que a veces, ser humillada y olvidada no es el final, sino el comienzo de un camino que solo ella podría recorrer. Y así, querida amiga, querido amigo, termina esta parte de la historia. Pero si sientes que hay algo en ti que quiere crecer, que quiere renacer, suscríbete para seguir escuchando historias como esta, que nos enseñan a encontrar la luz en la oscuridad. Pasaron los meses y el tiempo fue curando las heridas visibles y aquellas que permanecían escondidas en lo más profundo del alma. Clara siguió cultivando su huerto, escribiendo en su cuaderno, y sobre todo, viviendo con una dignidad que era a la vez silenciosa y poderosa. El pueblo que una vez la miró con desdén, ahora la respetaba. No porque se hubiera convertido en alguien extraordinario, sino porque había encontrado algo mucho más valioso, su propia voz. Esa voz que le había sido arrebatada, que le había negado, la que creyó perdida para siempre, volvió a sonar. Y con ella, también la certeza de que ninguna humillación, ningún abandono, puede destruir lo que llevamos dentro si nos atrevemos a buscarlo. Clara, la muchacha entregada y olvidada, se había convertido en un símbolo. No solo de resistencia, sino de renacimiento. Su historia no es única, pero sí es necesaria. Porque en cada rincón de América Latina, y del mundo, hay mujeres y hombres que han sido humillados, olvidados, entregados sin voz ni poder. Pero también hay quienes, como Clara, encuentran en esa oscuridad la fuerza para volver a levantarse. Esta historia nos invita a mirar más allá de las apariencias, a buscar la humanidad en el otro, y a entender que la verdadera fuerza nace de la vulnerabilidad aceptada y transformada. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho pensar o simplemente te ha dado un poco de esperanza, te invito a suscribirte y ser parte de esta comunidad que valora las historias que enseñan y transforman. Recuerda, cada historia que escuchamos tiene el poder de cambiar nuestra mirada y, quizá, de cambiar también nuestra vida. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia. Con el paso de los años, Clara ya no era aquella joven asustada y humillada que un día llegó a la casa de don Mateo. Había crecido de maneras que ni ella misma podría haber imaginado cuando empezó aquel difícil camino. La niña que un día fue silenciada, ahora tenía una voz clara y firme, una voz que no solo hablaba por ella, sino que también inspiraba a otros a encontrar la suya propia. El pequeño huerto que había sembrado con sus manos temblorosas en un principio, florecía cada temporada con tomates, calabazas, flores y hierbas que llenaban de color y vida ese rincón olvidado. Pero el huerto era más que un simple espacio para cultivar plantas, se había convertido en un símbolo de renacimiento, un espacio donde la tierra y las manos de Clara tejían esperanza y fortaleza. Los habitantes del pueblo comenzaron a verla con otros ojos. Ya no era la joven marginada ni la mujer entregada al olvido, sino alguien que, con paciencia y dedicación, había transformado no solo su vida, sino también la vida de quienes la rodeaban. Los niños del lugar, que antes quizá la miraban con indiferencia, ahora la buscaban con respeto y cariño. Le pedían que les enseñara a leer y escribir, y Clara, con la misma paciencia que Mateo tuvo con ella, aceptaba esa tarea con el corazón abierto. Su casa se convirtió en un pequeño refugio. Allí, entre libros y palabras, se reunían aquellos que buscaban un poco de luz en sus días grises. Era un lugar donde las historias de lucha y esperanza se contaban sin miedo, donde cada persona podía encontrar un espacio para ser escuchada y acompañada. Clara había descubierto que su verdadera fuerza no residía solo en la supervivencia, sino en la capacidad de transformar su dolor en una fuente de inspiración para otros. Recordaba a menudo a don Mateo, no con tristeza, sino con gratitud. Había sido él quien, sin saberlo del todo, había encendido en ella la chispa que hoy iluminaba a tantos. Cada lección de lectura, cada palabra escrita en aquel cuaderno que le había entregado en sus últimos días, se había convertido en un legado que Clara llevaba con orgullo y responsabilidad. Con el tiempo,
Comprendió que la fuerza verdadera no es solo la de resistir las tempestades, sino la de transformar las heridas en cicatrices que cuentan historias de valentía y superación. Que la humillación y el olvido, aunque dolorosos, no son cadenas eternas, sino momentos que pueden abrir la puerta a la dignidad y la libertad. Clara se convirtió en la voz de quienes no tenían voz, en la esperanza para quienes se sentían perdidos. Su historia era un testimonio vivo de que, aunque la vida nos arrebate muchas cosas, nunca puede quitarnos aquello que nace dentro de nosotros, la voluntad de levantarnos, de luchar y de seguir adelante con la cabeza alta. Y así, en ese pequeño rincón de América Latina, la historia de Clara se convirtió en algo más que un relato personal. Fue la historia de una comunidad que aprendió a valorar el poder del amor propio, la fuerza del conocimiento y la importancia de nunca perder la fe en uno mismo. Porque, al final, la verdadera fuerza no está en evitar el dolor o el sufrimiento, sino en aceptarlos, transformarlos, y con ellos, construir un futuro donde la luz siempre encuentra su camino, incluso en las noches más oscuras. Si tú que estás escuchando esta historia alguna vez te has sentido humillado, olvidado o entregado sin elección, recuerda que dentro de ti también reside una fuerza poderosa. No estás solo. Y como Clara, tú también puedes encontrar tu camino para renacer y brillar con toda tu luz. Con el paso de los años, Clara comenzó a notar algo inesperado. Su historia, aquella que en un principio parecía destinada a quedar confinada en las paredes silenciosas de su pequeño pueblo, empezó a resonar más allá de sus límites. No fue un rumor fuerte ni un acontecimiento grandioso, sino una corriente lenta y constante, como el agua que poco a poco va moldeando la roca. Visitantes llegan atraídos por el relato de una mujer que, contra todas las adversidades, había logrado transformar el dolor en esperanza, la humillación en dignidad. Gente de lugares cercanos, e incluso de regiones más lejanas, se acercaban con ojos curiosos y corazones abiertos. Querían escucharla, entender cómo había sido posible que alguien marcado por la tragedia y el abandono pudiera levantarse y convertirse en un faro para otros. Las preguntas eran muchas, pero Clara respondía con la humildad y la sinceridad que la habían acompañado desde que había decidido tomar las riendas de su vida. Comprendió entonces que su lucha ya no era solo suya, era la lucha compartida de tantas personas que, invisibles para el mundo, cargaban con heridas profundas y silenciosas. Su voz, que antes solo resonaba en su propio interior, comenzó a convertirse en un eco poderoso que alcanzaba a aquellos que más necesitaban oírlo. Fue así como decidió abrir las puertas de su casa, de su huerto y de su corazón, para quien quisiera aprender, crecer y, sobre todo, encontrar esa fuerza interna que parecía inalcanzable cuando uno está atrapado en la oscuridad. El pequeño espacio que había transformado en un jardín rebosante de vida se convirtió en un refugio, un santuario de esperanza. Allí, entre los surcos de la tierra fértil y las páginas de sus cuadernos llenos de historias, se tejían nuevas historias de coraje, de resistencia y de amor propio. No era un lugar de grandes discursos ni de promesas vacías, sino un lugar donde las personas podían ser escuchadas, acompañadas y apoyadas en sus propios procesos de sanación. Cada día que pasaba, Clara sentía como esa fuerza interior que había descubierto en sí misma se multiplicaba, no solo en su propia alma, sino en la de todos aquellos que se acercaban a ella. Sabía que el camino hacia la recuperación y la reconstrucción no era fácil ni lineal, y que cada persona atravesaba sus propias tormentas y heridas. Pero también sabía que nadie debía cargar con el peso de la vida en silencio, ni enfrentar sus sombras sin compañía. Había aprendido que compartir la carga, contar la historia y acompañar al otro en su proceso no era solo un acto de generosidad, sino también una forma profunda de sanar y de crecer juntos. En ese intercambio genuino, en ese tejido de experiencias y emociones compartidas, florecía una comunidad fortalecida por la empatía y la solidaridad. Y así, entre semillas que brotaban y palabras que se entrelazan en confidencias y risas, Clara continuó su viaje, paso a paso, con la convicción firme de que el verdadero poder no está en evitar la oscuridad, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, de mirar hacia adelante con esperanza y con la certeza de que, aunque el camino sea incierto, nunca estamos realmente solos. Ella sabía que su historia seguía escribiéndose, al igual que la de cada persona que había encontrado en su ejemplo un motivo para creer, para luchar, para renacer. Y así, Clara seguía adelante, siempre en construcción, siempre en transformación, recordándonos a todos que la verdadera fuerza nace del corazón que se niega a rendirse ante la adversidad, y que en cada uno de nosotros reside el poder de encender nuestra propia luz, incluso en las noches más oscuras. Con el tiempo, la influencia de Clara se fue extendiendo más allá del pequeño pueblo donde comenzó todo. Sus enseñanzas, sus palabras, y sobre todo su ejemplo,
comenzaron a despertar un movimiento silencioso en la región. Mujeres y hombres que se sentían invisibles y olvidados empezaron a reunirse en torno a ella, buscando en su fuerza un espejo donde reconocerse y un faro que iluminara sus propios caminos. Cada encuentro en su humilde hogar era una oportunidad para compartir historias, tejer redes de apoyo y para recordar que, aunque la vida a veces nos golpee con dureza, la posibilidad de renacer siempre está al alcance de quien se atreve a dar el primer paso. Clara ya no solo cuidaba su huerto o enseñaba a leer, se había convertido en un símbolo vivo de resiliencia, en una voz que reclama dignidad para todos aquellos que alguna vez fueron humillados o entregados al olvido. La comunidad comenzó a cambiar, poco a poco, como un río que con paciencia va modelando su cauce. Los prejuicios y las miradas de desdén dieron paso a la solidaridad y al respeto. Clara veía en cada sonrisa nueva, en cada mano que se tendía, el reflejo de la fuerza que había encontrado dentro de sí misma y que ahora florecía en otros. Sabía que el camino aún era largo y que las cicatrices del pasado no desaparecen de la noche a la mañana. Pero también sabía que la semilla estaba plantada, y que, con cuidado y tiempo, podía crecer hasta convertirse en un bosque imponente que diera sombra y refugio a quienes lo necesitaran. Y así, mientras el sol se ponía cada tarde detrás de las montañas, Clara sentía en su pecho una paz profunda. Había encontrado en el dolor la fuerza para renacer, y en la entrega al olvido, la oportunidad de construir un legado que trascendía su propia historia. Porque, al final, cada uno de nosotros lleva dentro una luz que espera ser descubierta. Solo hace falta valor para buscarla y el coraje para dejarla brillar. Y así, la historia de Clara nos deja una enseñanza que trasciende tiempo y lugar, que la verdadera fortaleza no nace de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de enfrentarlo, de aceptarlo y de transformarlo en una fuerza que impulsa hacia adelante. Ella, humillada y olvidada, encontró en su interior una luz que nadie pudo apagar. Una luz que no solo la salvó a ella, sino que también iluminó a toda una comunidad, recordándonos que, incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay un camino hacia la dignidad y la esperanza. Si algo queda claro es que todos llevamos dentro ese poder de renacer. Y que no importa cuán profunda sea la herida o cuán dura haya sido la caída, siempre existe la posibilidad de levantarnos y reclamar nuestra vida con valentía. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte y seguir explorando conmigo las historias que nos muestran lo mejor del espíritu humano. No olvides compartir este video con alguien que necesite recordar que, en la oscuridad, también puede brillar una luz. Hasta la próxima historia, y recuerda, tu verdadera fuerza siempre está dentro de ti.